Hoy, en el segundo programa del año, vamos a platicar de cuáles son las expectativas que tiene la economía de nuestro país y cuál es el rol que debemos jugar nosotros los ciudadanos para poder incrementar la productividad de nuestra economía, pero también qué podemos hacer nosotros para poder mejorar la economía familiar de la cual hoy estamos viviendo. Hoy nos acompaña, como siempre, Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y vamos a platicar de cómo visualiza con datos de México Cómo Vamos, que es la organización de la sociedad civil que hoy tenemos invitada, cómo se visualizan los principales indicadores en materia de economía y de gobernabilidad de las tres entidades en donde va a haber un proceso electoral durante el 2016 para cambio de gobernador. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Me gustaría empezar de los primeros estados hasta el del norte, que es Baja California, y empezaríamos platicando del tema del crecimiento económico. En las proyecciones que tiene México Cómo Vamos, ahí tiene metas y tiene los datos actuales, que es lo que está basándose el semáforo. Y en temas de crecimiento económico, para Baja California tiene una meta de crecer al 6%, y el estado ha crecido, el último dato, el 6.3%, lo cual pone el semáforo en verde. En tema de generación de empleos, tiene una meta de generar 8.850 empleos formales por cada trimestre, y ahí sí está en el semáforo en rojo, con menos de 15.988 empleos generados. En tema de productividad, con respecto a la meta, el semáforo se encuentra en rojo, y con respecto al Estado de Derecho también se encuentra en rojo, y con el tema de desigualdad el semáforo se encuentra en verde. Creo que aquí lo que es importante es que la economía está creciendo y pareciera ser entonces que la desigualdad que se da en esa entidad del norte de la República, que su crecimiento económico, su comportamiento está muy asociado con el sur de los Estados Unidos, fundamentalmente con California, y esto de lo que nos habla es de cómo los estados del norte, y ahorita vamos a ver en otros datos que nos presente Alfonso, con estados del sur hay estas grandes diferencias, estas grandes desigualdades. Seguimos con el estado de Chihuahua, que en temas de crecimiento económico la meta era el 6%, crecer también el 6%, el semáforo está en rojo, crece en el 3.2%. En tema de generación de empleos está el semáforo en rojo, o sea, que han carecido, ya no han llegado a la meta, están muy por debajo de la meta. En tema de productividad, el semáforo también se encuentra en rojo. En Estado de Derecho se encuentra en verde. Creo que aquí llama la atención que en el estado de Chihuahua se encuentra en verde el tema del Estado de Derecho. Han hecho cosas, yo creo que en Ciudad Juárez, en algunos de los municipios y de las ciudades importantes de Chihuahua, han hecho un buen esfuerzo por reducir el tema de la inseguridad. Con el tema de la desigualdad también se encuentra en verde. El siguiente estado es el estado de Sinaloa. Tiene una meta también del 6% en el tema de crecimiento económico. Ellos están en amarillo. En tema de generación de empleos están en verde. En tema de productividad están en rojo. En tema de Estado de Derecho también se encuentra en verde, lo cual es positivo. El tema de desigualdad están en rojo. En Durango, el tema de crecimiento económico se encuentra en rojo. En generación de empleos se encuentra en rojo. Y en productividad se encuentra en rojo. En tema del Estado de Derecho se encuentra en verde, y en tema de desigualdad se encuentra en verde. El siguiente estado es Zacatecas, ya nos vamos aproximando al centro del país. El tema del crecimiento económico está en rojo, en generación de empleos está en rojo, en productividad también se encuentra el semáforo en rojo, en tema del Estado de Derecho está en verde, y el tema de desigualdad está en rojo. En tema de crecimiento económico en el estado de Aguascalientes está en amarillo, en generación de empleos está en rojo, en productividad también se encuentra en amarillo, el tema de Estado de Derecho está en amarillo, y en desigualdad en verde. Debemos destacar que en los últimos años Aguascalientes ha querido incorporarse en este corredor industrial que fundamentalmente está orientado al sector automotriz y al sector aeroespacial, que tiene que ver con todo el Bajío. Y sé que hoy apenas están llevando a cabo las acciones adecuadas para poder ver si evoluciona la economía y pueda estar en un semáforo verde. Y también la ciudad de Aguascalientes es una de las ciudades que como que le ha invertido para el tema de turismo, que es uno de los detonantes económicos importantes, y pues parece que todavía no tiene resultados. Vamos con Tamaulipas. El tema de crecimiento económico está en rojo. El tema de generación de empleos está en
rojo también, el tema de Estado de Derecho está en rojo y el tema de desigualdad está en verde. Llama aquí la atención que Tamaulipas, como lo mencionabas, es una de las entidades federativas en donde mayor inseguridad existe hoy y eso pues claramente está reflejado en el crecimiento de la economía. El tema de crecimiento económico para el estado de Hidalgo está en rojo, el tema de generación de empleos está en rojo, el tema de productividad está en rojo, el tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en rojo. Creo que este es uno de los estados que pues peor calificación o peor desempeño tiene tanto de la economía como el tema social como el tema de seguridad. Y claramente lo vemos reflejado que Hidalgo es uno de los 6 estados de la República en donde hay mayor pobreza, sobre todo pobreza extrema, y eso habla pues, de la falta de oportunidades que no se dan con la economía. El siguiente estado es el estado de Tlaxcala, que en tema de crecimiento económico está en verde, en tema de generación de empleos está en rojo, en tema de productividad también se encuentra en rojo, en tema del Estado de Derecho se encuentra en amarillo y en tema de desigualdad está en verde. Puebla, el crecimiento económico está en rojo, el tema de generación de empleos está en rojo, en tema de productividad está en rojo y el tema del Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en verde. Llama aquí la atención porque mencionábamos que pareciera ser que ha tenido un crecimiento económico importante el estado de Puebla, pero vemos que claramente en la evaluación del Observatorio de México, cómo vamos, la economía está en el semáforo rojo junto con la productividad y la creación de empleos. Vamos a ver el estado de Veracruz. Con el tema de crecimiento económico está en ceros, está en rojo. El tema de generación de empleo está en rojo. El tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en rojo. Pues también aquí Veracruz es una de las entidades federativas junto con el caso de Durango, junto con el caso de Tamaulipas, pues donde vemos que claramente los indicadores no son los más alentadores. El estado de Oaxaca está casi en la misma circunstancia. En tema de crecimiento económico está en rojo, el tema de generación de empleo está en rojo, el tema de productividad está en rojo, el tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad está en rojo. Oaxaca, como saben, uno de los 3 estados, junto con Guerrero y junto con Chiapas, que son las entidades en donde se concentra la pobreza extrema de nuestro país. Finalmente tenemos el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo presenta un crecimiento económico en verde, generación de empleos en verde, productividad en verde, Estado de Derecho en amarillo y desigualdad en amarillo. Pues como podemos observar en las gráficas que nos presenta Alfonso, tomadas como fuente de la información del Observatorio México, ¿cómo vamos? Pues identificamos que claramente lo que se refiere al crecimiento económico de manera favorable con el semáforo en color verde son pocas entidades del país. Y eso lo que nos refleja es la inequidad de oportunidades que existen en las diferentes regiones del país. Pareciera ser, y ahorita vimos que en el caso de Chihuahua está en rojo, pero pareciera ser que siempre partimos, y junto con Tamaulipas, partimos de la idea que los estados del norte de la República, que están más vinculados con el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pues tienen un mayor dinamismo y un dinamismo distinto a los estados del sur del país. Y eso lo que nos llama la atención es cómo la inseguridad pública, cómo los procesos políticos locales, pues tienen un impacto directo en el desarrollo económico de cada región. Me gustaría nada más presentar la última gráfica que se refiere a cómo está el mapa del país y en dónde se van a llevar a cabo procesos electorales, porque esto lo que nos dice es que hoy tenemos, como bien lo apuntabas, Alfonso, 13 entidades en donde va a haber cambio para gobernador, una entidad donde va a haber ayuntamientos y diputaciones, y entonces pues pareciera ser entonces que hoy los procesos electorales tienen una repercusión importante en el desarrollo de las regiones, cuando en realidad deberíamos tener economías muy estables que estuvieran vinculadas a la producción, al crecimiento económico, a la inversión, y que los procesos electorales, como su nombre lo indica, sean únicamente instrumentos que contribuyan a fortalecer la capacidad de los gobiernos en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Debemos recordar que la estructura productiva de nuestro país se basa fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Y es ahí en donde se llevan a cabo las grandes operaciones de comercio y es ahí donde también está fundamentalmente orientada lo que sería la economía familiar de grandes regiones. Y una de las expectativas que tienen los mexicanos, una de las expectativas que siempre se plantean en los procesos electorales es cómo generar nuevos incentivos, nuevas acciones gubernamentales, pero sobre todo cómo mejorar la calidad de la regulación
para que estas empresas, para que estos pequeños empresarios pues puedan ser mucho más productivos y eso contribuya a mejorar la región. Hoy nos acompaña Valeria Moy, que es directora de México Cómo Vamos, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en integrar información para los ciudadanos que nos permita identificar con mucha claridad cuáles son las metas a las que pretendemos llegar en materia de cada uno de los rubros de la economía, pero también cuál ha sido la evolución que se ha venido desarrollando en cada mes y también la generación de semáforos económicos por entidad federativa que nos permita entonces a su vez ver cómo se va llevando el crecimiento económico a lo largo de todo el país. Valeria, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Valeria, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Para mí ser un buen ciudadano significa hacer lo que te toca hacer y hacerlo bien, ¿no? Entonces, si hay que llegar a la escuela, hay que llegar puntuales. Si tienes que hacer la tarea, hacer la tarea. Si tienes que pagar una multa, pagar la multa. Es decir, hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien. Cada uno dentro de su ámbito y dentro de sus responsabilidades y dentro de su papel en el país. Nos gustaría un poco que nos platicaras a nuestros amigos y les recordaras qué es México Cómo Vamos, cuáles son sus principales actividades. Mira, México Cómo Vamos es un observatorio económico, es un observatorio de la actividad económica. En términos muy sencillos, lo que hace México Cómo Vamos es tomar toda la información económica que está dispersa por todos lados, por todas las páginas de internet, por todas las instituciones gubernamentales, Hacienda, Banco de México, INEGI, y lo que hace es traduce esa información para que de forma sencilla y muy digerida esté toda reunida en una página de internet con un desglose estatal, desde luego a nivel nacional, y un desglose estatal, para que cuando veamos o queramos saber cómo va un estado, vamos a pensar, no sé, en Campeche, queremos saber cómo va Campeche, ponemos Campeche y ahí nos dice cómo va en varios indicadores, que son los indicadores que pensamos nosotros que son los más importantes en términos económicos. En esos indicadores está crecimiento económico, cuando está creciendo el producto de esa entidad, cómo va la inflación en esa entidad, cómo va la creación de empleos, la creación de empleos formales, la seguridad, todo ese tipo de variables. Entonces tenemos un conjunto de indicadores que puedes ver a nivel nacional y a nivel estatal. Tenemos un grupo de expertos que la verdad es que es un grupo de gente muy plural, con diversas ideologías, pero lo que tienen en común es que todos tienen una opinión formada, ¿no? Todos tienen una razón y un poder de formar opinión muy importante. En este sentido, lo que hicimos desde el origen de México Cómo Vamos fue plantear unas metas, es decir, a ver, ¿cuánto tiene que crecer la economía? ¿Cuánto tiene que crecer un estado? Y tiene conforme a su potencial, porque me podrías decir, bueno, ¿por qué un estado tiene que crecer o por qué el país tiene que crecer tanto? Tiene es conforme a lo que puede crecer. Todo eso es resultado de un montón de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de creación de empleos, vemos cuánta gente se incorpora a la población económicamente activa y de ahí cuánta gente busca empleo y entonces podemos sacar, bueno, si el país quiere darle cabida a esta gente que se está incorporando, tendría que crear tantos empleos formales. De otra forma se van a incorporar al mercado laboral. Lástima porque va a ser en el mercado informal, ¿no? Entonces, conforme a diferentes potenciales, desde luego conforme a cada indicador, planteamos una meta y a raíz de ahí sacamos los semáforos, es decir, hacemos rangos, ¿no? Si está muy por debajo de la meta, pues ponemos un semáforo en rojo, si está cercano a la meta pero no en la meta, ponemos un semáforo en ámbar y si está en la meta o por arriba de la meta le ponemos un semáforo en verde. México Cómo Vamos, al poner estas metas y dar estos indicadores con estos semáforos, te pone un referente. Siempre hay que tener en cuenta que estas metas están referenciadas a algo que se puede lograr. Y si es algo que se puede lograr, entonces hacia allá hay que ir, ¿no? Desde el punto de vista de México Cómo Vamos, ¿cómo se ven las expectativas del crecimiento económico de nuestro país para el 2016? Muchos analistas han venido cambiando las expectativas hacia la baja. Nos gustaría platicar de cómo lo ves tú. Mira, creo que el inicio del año ha sido particularmente complicado, no a nivel interno, pero sí a nivel internacional. Y ese entorno internacional creo que nos va a afectar de forma muy importante. Me encantaría decirte que no, que todo va a estar increíble y que no importa lo que pase en China, ni lo que pase en Estados Unidos, ni lo que pase en Europa, pero la verdad es que sería pretender que somos una isla, ¿no? Y no lo somos. Creo que va a ser un año de enorme volatilidad. Creo que el tema de China, que ahorita nos tiene a todo el mundo muy preocupado, nos va a pegar vía el impacto que va a tener con Estados Unidos también, ¿no? Entonces, Estados Unidos que muestra que está creciendo, pero no de forma vigorosa, no de forma tan sostenida como quisiéramos, y eso nos pega a nosotros, ¿no?
tristemente nos pega a nosotros. Entonces a nosotros nos conviene que le vaya bien a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos esta situación del dólar muy fuerte que podría repercutir en beneficios para nuestra industria exportadora, aunque curiosamente no ha sucedido, ¿no? O sea, porque tradicionalmente lo que puedes esperar es un dólar fuerte, es decir, un peso barato, repercutiría en un incremento en nuestras exportaciones. Todavía no se ve ese incremento, tal vez debido a que la demanda por manufacturas no ha sido lo suficientemente fuerte, pero esperaríamos que se viera un incremento en las exportaciones. Entonces eso puede ser un motor para la economía mexicana, pero sin duda va a ser un entorno volátil, complicado, y vamos a estar a la espera de lo que pasa con la Reserva Federal y las tasas de interés, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de la dependencia de la economía de México con la de Estados Unidos? Tenemos un país integrado casi por completo con Estados Unidos, y eso es una cosa buena. Tampoco la tenemos que ver como negativa, porque de repente lo vemos como una cosa negativa. Es algo bueno, ¿no? Estamos pegados, vinculados económicamente, financieramente a la economía más grande del mundo. Deberíamos de verlo como una oportunidad y aprovecharlo. La ventaja geográfica de México es una enorme ventaja en términos de procesos productivos, ¿no? Cuando Estados Unidos le pide, o sea, a China que manufacture ciertos bienes y servicios, los procesos productivos, las cadenas de producción se tardan más por cuestiones meramente logísticas y geográficas. Hoy en día, como bien sabes, las empresas ajustan sus procesos productivos casi que sobre la marcha, ¿no? O sea, si no se venden los suéteres morados, en ese instante le piden a la fábrica que produzcan suéteres verdes, ¿no? Cuando tu cadena productiva está muy lejos de ti, es muy difícil hacer esos ajustes. Claro. Pero cuando tu cadena productiva está cerca, y cerca me refiero geográficamente cerca, es mucho más fácil hacer esos ajustes. Hay que tener cuidado con el tema petrolero, ¿no? Que es otra cosa. Como bien dijiste, ya no somos un país, o sea, no somos un país petrolero, somos un país manufacturero. Nos seguimos asumiendo como país petrolero. Nosotros importamos petróleo, somos importadores netos de petróleo. En ese sentido, cuando tú eres importador neto de algo, te conviene que el precio sea más bajo, ¿no? Pero nuestro grandísimo problema es nuestra dependencia fiscal. Nosotros dependemos, o sea, nuestro gasto público depende de los ingresos petroleros. El 30% del ingreso del gobierno viene de ingresos petroleros. Entonces tú imagínate que si baja el precio del petróleo y ahora está rondando los $20 por barril, pues los ingresos del gobierno se ven profundamente afectados. ¿El servicio a la deuda se puede convertir en los próximos años nuevamente en un elemento que atente contra la estabilidad macroeconómica del país? El problema con la deuda es que se puede volver una bola de nieve en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy delicado. En un entorno donde el precio del dólar se está incrementando, pues nuestra deuda denominada en dólares, pues automáticamente es más cara, ¿no? Aunque no haya más deuda, simplemente pues es más cara, ¿no? En un entorno donde nuestros ingresos petroleros van disminuyendo, si el gobierno recurre a la tentación de endeudarse más, entonces sí vamos a tener un problema, porque el costo de la deuda podrá ir subiendo. Ahora, si bien el gobierno ha incrementado su deuda, también hay que reconocer que era el momento para hacerlo, ¿no? Con un entorno de tasas de interés muy bajas a nivel mundial. Y creo que un esfuerzo que debería de hacer el gobierno, y si no lo hace, creo que la sociedad civil, incluyendo México Cómo Vamos y a otras organizaciones similares, deberíamos de hacer, es exigir que la deuda y que la contabilidad de la deuda se haga transparente, sobre todo la deuda estatal. ¿Cómo se visualiza el presupuesto base cero en su instrumentación en su primer año, que es el 2016, y su impacto que tiene en el gasto público? Me parece que es un ejercicio que se tiene que hacer. Creo que la forma en la que se hizo el año pasado fue verdaderamente desastrosa, ¿no? O sea, se dijo que se iba a hacer un presupuesto base cero. De entrada, no puedes hacer un presupuesto base cero con tan poco tiempo, ¿no? Porque se anunció como con 6 meses de anticipación. No puedes hacer un presupuesto base cero con tan poco tiempo. No te da tiempo, porque el éxito del presupuesto base cero radica en que analices cada proyecto y el valor presente de cada peso que vas a gastar. Entonces, tú imagínate la magnitud del análisis, ¿no? Es tremendo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tienes una gran parte de los recursos financieros del gobierno ya comprometidos, ¿no? Ya comprometidos en pago de salarios, en pago de intereses. Entonces, te queda un pedazo chiquito por ajustar, que me parece que aunque sea chiquito, se tiene que ajustar, ¿no? El ejercicio de evaluar cada proyecto no creo que se haya hecho de la forma correcta o de la forma adecuada. Creo que se usó más en términos como de demagógicos, por decirlo de alguna forma, de publicidad,
qué es lo que realmente vale la pena hacer del ejercicio. ¿Qué ventanas de oportunidad han visto ustedes para eficientar el gasto público? Bueno, vemos un montón de gasto superfluo, ¿no? Y es el gasto que vemos tú y yo en la calle, ¿eh? Creo que el tema es eficientar los recursos, no las tabletas o las teles en sí, sino ver qué haces con el recurso que tienes, cómo puedes optimizar el resultado. ¿Cómo puedes obtener más con esos mismos recursos? ¿Cómo puedes obtener más, ¿no? Entonces, y eso no es fácil. Eso no es fácil, eso toma tiempo estudiarlo y toma valor tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer y es uno de los grandísimos retos que tenemos. ¿Qué expectativas tenemos para la inflación en el 2016? Mira, yo sinceramente creo que la inflación, estos mínimos históricos los dejaremos de ver pronto. O sea, creo que eventualmente, y de hecho me sorprende que no se haya reflejado ya la depreciación del tipo de cambio en la inflación, ¿no? Yo creo que este pass-through de la depreciación de los bienes importados que consumimos no se ha visto reflejada en la inflación, pero se tendrá que ver eventualmente. Entonces, no sé cuándo llegue, porque te digo, a mí me sorprende, yo hubiera pensado que ya debería de haber llegado, ¿no? Pero yo creo que eventualmente veremos un repunte en la inflación, nada que me preocupara, ¿no? Entonces, de hecho, me preocuparía más si la inflación no aumenta un poquito, porque estamos también con esta idea, que es también muy creo que de nuestra edad, Tulio, crecimos con esta idea de que la inflación es terrible, porque claro, teníamos unos niveles de inflación desquiciados. Esta inflación de 2%, o sea, ojalá que no baje de 2%, porque el momento que baje de 2%, entonces vamos todos a dar de gritos de porque es una baja demanda interna, ¿no? Creo que un repunte en la inflación podría significar, en caso de que se diera, una revitalización de la demanda interna. Y creo que el país necesita esa revitalización de la demanda interna. Entonces, o sea, yo sí espero ver un repunte ligero en la inflación, no sé qué tan ligero, en función de la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Que te digo, me sorprende que no se haya notado ya. Y posteriormente, o sea, no me parece tan buena noticia que la inflación sea tan baja, ¿no? O sea, creo que hay que tener cuidado con la forma en la que interpretamos los datos, porque una inflación de 3%, como es la meta de Banco de México, habla de una economía sana, que está creciendo, que la demanda interna es suficiente para presionar los precios. ¿Qué es lo que tienen que hacer las familias para que en su economía familiar pueda generarse ese ahorro interno? Mira, no sé si no existe la capacidad de ahorrar, yo difiero un poco con esa percepción. Yo creo que las familias ahorran. Lo que pasa es que no ahorran en el sector bancario tradicional. Vemos en muchos niveles de ingreso que el ahorro viene por otros lados. Viene en tandas, viene en comprar joyería, o sea, vienen productos que no son necesariamente, o sea, que no podemos hablar de penetración del mercado financiero y que desde luego que no están ni regulados. Entonces, tú ves en ciertos sectores de ingreso que el mecanismo de ahorro es la tanda, ¿no? Que por supuesto no hay nada de intereses ni mucho menos y déjate el riesgo que corre, ¿no? Ahí sí nadie protege de nada. Entonces, creo que hay ahorro, pero el gran problema es que no permea al sistema financiero, ¿no? Creo que el sistema financiero también tiene sus compromisos, sus deudas con la población, ¿no? Creo que todos nos molestan las comisiones que nos cobran los bancos y por los productos que nos ofrecen, ¿no? Yo sé de gente que prefiere no abrir una cuenta de banco porque se me pagan poquísimo y sí me cobran un montón, ¿no? Entonces prefiero tenerlo en efectivo. Creo que eso es un reto del sistema financiero, que es del sistema financiero y que no creo que deba estar en función de la regulación, ¿eh? Eso es importante. No estoy a favor de que se pase una ley que regule las comisiones porque en ese momento vamos a sacar jugadores del mercado y creo que es lo que menos queremos. Como ha pasado en los últimos años, ¿no? Y creo que es lo que menos queremos. Pero sí creo que es un reto del sistema financiero mexicano lograr una mayor penetración donde la gente tenga mucho más confianza de ir a una institución financiera que de meter su dinero en una tanda. Ante un entorno inestable en términos macroeconómicos, ante una reducción de los ingresos del gobierno, ¿cómo se visualiza el crecimiento de los estados y de los municipios? El crecimiento de los estados y municipios, así como del país, no debería estar en función del gasto público, ¿no? Claro. Creo que el motor del crecimiento de cualquier economía es básicamente el consumo, ¿no? Si basamos nuestra filosofía de crecimiento en el gasto del gobierno, estamos en el hoyo, porque entonces
no vamos a crecer y lo que crezcamos no va a ser de forma productiva o lo suficientemente eficiente. Y no queremos eso, porque eso eventualmente revienta, ¿no? Es finales de los 70s. Aunque vemos una gran parte de estados de la República que dependen fundamentalmente de por eso. supuesto, pero que están rezagados también, ¿no? Entonces, no podemos pensar así, tenemos que cambiar un poco de mentalidad y pensar que el motor del crecimiento de los estados, de los países, de todo, viene por otro lado. No debería de venir en función del gasto del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una función importantísima que es la de poner las reglas claras. Entonces yo creo que ese es el papel importante del gobierno. Claro que habrá zonas donde el gobierno tendrá que gastar, no digo que el gobierno no tenga que gastar nada, ¿no? Pero sí creo que debemos de dejarlo, no deberíamos de considerar que el gasto del gobierno, que el gobierno debe ser el motor del crecimiento. Si el gobierno facilita los trámites y facilita las reglas, no estoy diciendo que las quite, pero que facilite las reglas y la tramitología, se fomenta la creación de negocios, se fomenta la actividad productiva, disminuir el costo, castigar la informalidad de tal forma que ser formal te premie, ¿sabes? Y para eso tienes que hacer las cosas más fáciles. Hay estados que lo están haciendo muy bien porque han tomado bajo su propia rienda su crecimiento. No están en función, no están pidiendo participaciones federales, ¿sabes? Están en función de crear, de desarrollar su propia industria y de fomentar su industria. Y en ese sentido lo están haciendo de maravilla. Valeria, muchas gracias. No, gracias muchas gracias a por el ti. trabajo de México Cómo Vamos. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan todos los días.